A medida que pasan las horas, surgen más dudas acerca de la revuelta que ocurrió ayer en la Reforma. Lo cierto es que hubo grandes aciertos como la rápida y efectiva reacción de los cuerpos de seguridad. También quedan al descubierto grandes problemas en nuestro sistema carcelario. Vamos a conversar acerca de este motín que ocurrió ayer con el experto en seguridad Álvaro Ramos. Don Álvaro, muchas gracias por estar aquí en NS11. La primera pregunta, después de ver este croquis que nos muestra nuestro compañero Paul Ulloa, es, bueno, ¿cómo se orquesta una revuelta de estas en una cárcel de máxima seguridad? ¿Cómo se comunicaban los reos si se supone, don Álvaro, que están totalmente incomunicados y mal viendo los cubículos que él nos acaba de mostrar? Buenas noches, primero que nada. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Los vasos comunicantes aquí, en mi criterio, están claramente identificados a esta hora en dos líneas. La primera, la de los teléfonos celulares. Ha sido ya repetitivo en el caso de la Reforma y otros centros penitenciarios, el que los reos, los familiares, los allegados, los abogados les entregan algún tipo de celular, el cual no ha podido ser bloqueado y les permite tener comunicación al interno y con sus estructuras criminales y familiares al externo. Esa es la primera. Y en el caso de ayer, por la forma en que se ha expresado, y creo que correctamente, el señor director del OIJ, el señor Rojas, es que había dos o más elementos dentro de la institución que, más que corruptos, eran ya parte de la estructura criminal, entregaron las llaves y probablemente fueron los conductos de comunicación al interno que permitieron planear y ejecutar la primera fase del motín, que por dicha no tuvo consecuencias ya ulteriores de que triunfara dicho motín. Pero los dos vasos comunicantes claros son estos. ¿Los teléfonos celulares? El teléfono celular, que ha sido un dolor de cabeza para las autoridades, los señores directores del OIJ han sido muy claros en este aspecto y lo han repetido a lo largo de varios años. ¿Y el otro? Y el otro, sin duda, bueno, estos teléfonos celulares tienen relación también con las famosas extorsiones que de la Reforma salen. Todos conocemos amigos, empresarios que han sido extorsionados y amenazados. Y luego el otro de los guardas o algunos otros funcionarios administrativos que han ayudado a comunicar y hasta ejecutar el plan. Ahora bien, el estratega que orquestó este motín, que realmente estuvo bien pensado, bien analizado, simplemente hubo una reacción brillante de parte de los operativos, crece y nace y se forma en la misma Reforma, o viene, cree usted, de un cartel de Sinaloa, o es decir, es algo criollo, algo nacional, o viene de afuera? A lo que hoy tenemos, y a esta hora, y las noticias que ustedes los medios han dado y que han revelado las autoridades, lo que claramente se establece es que la cabeza pensante de este hecho gravísimo de ayer es una persona que se especializó en crímenes como secuestros, como extorsiones y este tipo. Por ende tiene cierto pensamiento en el sentido de cierta estrategia para llevar a cabo acciones. No es tanto de acción directa como de planeamiento. Por ende, la persona ya repitió conductas similares hace 5 años con efectos gravísimos sobre la vida de un guarda que también se perdió, uno de los guardas y también perdieron algunos de los compañeros criminales de él. Así es que es una persona que es repetitiva, como sucede con todos estos criminales profesionales endurecidos, sí. ¿Es el perfil de Joel Araya? Es el perfil de ese criminal. Son endurecidos, son profesionales, no tienen ninguna capacidad de regenerarse, es como perder el tiempo. Yo creo que lo que hay que actuar es como lo que sucedió ayer, como usted lo ha definido desde el inicio del programa. Ha dicho, ayer las autoridades se vieron coordinadas, se vieron inteligentes, se vieron firmes, se vieron decididas, hicieron las cosas en el tiempo más allá de lo apropiado. Yo los felicito, una coordinación muy buena del Ministerio de Seguridad Pública, señor ministro, don Mario, fue muy decidido. Uno notó un perímetro perfectamente definido de las autoridades de la fuerza pública, usted lo observa en los medios, todas las autoridades bien armadas, listas, y no iban a dejar que el motín tuviera éxito. Íbamos a tener un problema mayor si eso se hubiera expandido, si la onda expansiva hubiera actuado hacia el exterior. ¿Cuál hubiera sido la fase 2? La fase 2 era contenerlos a cualquier costo.
la de los operativos nuestros, pero la de ellos. La de ellos ciertamente hubiera tenido que tener algún tipo de maniobra de distracción en algún otro centro carcelario. El señor ministro de Justicia nos lo está indicando, nos lo está esbozando por las medidas que está tomando hoy. Imaginémonos que hubiera habido una maniobra de distracción grande, seria, parecida, aunque en menor intensidad o menor organización, en Sandoval. ¿Cómo distribuimos las fuerzas del gobierno? ¿Cómo distribuimos las fuerzas de choque? La decisión estratégica hubiera sido mucho más complicada, pero creo que las autoridades del OIJ, que actuaron muy bien en este caso, muy ordenadamente, sabían exactamente lo que estaban haciendo, con gran conocimiento. El señor fiscal adjunto, hoy fiscal general interino, don Guillermo, que tenía la voz unificada de todos los cuerpos, él era la voz decisoria, pero tengo que reconocer que hubo una gran capacidad de coordinación como yo no la había visto en muchos años, es la mejor que he visto en mucho tiempo, en una situación tan grave como esta, y particularmente de felicitar y de realmente apoyar a los dos grupos de choque que fueron los que llevaron todo el peso muy grave de la acción táctica directa adentro. Costa Rica demostró ayer que tenía la capacidad técnica, si se las damos, la autoridad y una cosa muy importante, que algunas veces sí hay que usar la fuerza con inteligencia contra el AMPA, y esta vez resultó. Estas mismas dosis, en otra escala y con otra flexibilidad, llevada a cabo contra los ataques que nos hacen los zampones y las estructuras criminales en el país, si aplicamos la fuerza inteligente, como este fue el caso, dentro de la ley, en forma coordinada, vamos a empezar a ver en el corto plazo victorias, reducción de la actividad criminal y particularmente destrucción de las estructuras. Dios lo oiga. ¿Cómo ingresaron las armas a la cárcel, al centro penitenciario, y de qué armas estamos hablando? De acuerdo a lo que ha salido, que es muy buena, por cierto, quiero felicitarle el programa, muy instructivo y muy completo, y a don Paul, que hizo una excelente presentación, nos ha ilustrado a todos muy bien. Nos metió dentro de la reforma. Estuvimos en el caso. Quiero decirle que sí es cierto lo que se dice ahí, si se comprueba, que tenían armas 380, las armas oficiales del Estado no son 380, son 9 milímetros, las policiales, en algunos casos excepcionales 45, y en muchos casos también policiales 38 calibre. El calibre 380 es un calibre de más uso civil. Esto me indica que hasta que no se tengan las armas y se haga el estudio de registro, etcétera, y balístico, estas armas, así a primera entrada, no me parecen que son las armas regulares de un sistema policial, y definitivamente pudieron haber sido ingresadas por familiares o por funcionarios corruptos. Suenan más a armas introducidas que a armas regulares. A corrupción dentro de la casa. La restricción, por ejemplo, del uso de celulares, ¿sería una de las soluciones para el problema, o hay más? ¿Hay un más allá? El problema carcelario propiamente hablando. Esta solución es esencial. Y es el clamor de las autoridades, particularmente tengo que reconocerle las autoridades del OIJ, que han tenido un clamor en esto y tienen toda la razón. Debemos invertir, ya sea el Estado o con colaboración de la empresa privada, que en el pasado ha habido empresa privada que está más que anuente a ayudar en este caso, de instalar 2 y 3 unidades de bloqueo que incluyan todos los sistemas de celular, TDMA, aunque ya no exista, pero uno nunca sabe si lo ponen en operación en aquel momento, cualquier tipo de comunicación, GSM, 3G y hasta la futura 4G, debe introducirse sistemas de bloqueo que tengan backup, es decir, respaldo, para que en cada centro penitenciario podamos bloquear todas las llamadas de entrada y salida de celular, incluyendo la de los funcionarios. Esto es lo primero. Lo segundo es que debemos cambiar el concepto de máxima seguridad a la verdadera máxima seguridad, a un absoluto aislamiento. Sí, porque la pregunta territorial, es ¿cómo se comunicaron para orquestar algo así? Bueno, no basta únicamente con visitas conyugales o con recados, porque se ve que es una operación muy bien pensada. Tuvo que filtrarse un más allá también. Bueno, aquí tenemos que había una camioneta con explosivos de menor intensidad, pero habían explosivos, 2 AK-47, 1.200 municiones. Eso implica que podrían estar esperando más armas. Es suficiente munición para muchas armas, habían armas cortas, había capacidad para enmontañarse,
esto nos indica que hay una estructura externa que respalda esta estructura. Probablemente este motín, como lo tenemos todavía, no tiene a implicados en el narcotráfico. Si usted los ve, son criminales clásicos nuestros, los de máxima seguridad, violentos y peligrosos. Pero un motín de este tipo podría ser una mascarada para liberar a los verdaderos importantes capos que estén recluidos en otro precinto y sean liberados con la excusa de este motín. Hoy eso no se ha insinuado por parte de las autoridades. Finalmente, don Álvaro, si nos adentramos dentro de la jerarquía carcelaria, dentro de estas cárceles de máxima seguridad, y llega un Joel Abarca, ¿cómo saben ellos que es el líder? ¿Cómo lo detectan? ¿Cómo se impone sobre los demás? Para mí, las acciones del pasado, eso es una cosa mítica, ¿verdad? Las acciones del pasado de cada uno de ellos lo va definiendo. El que este individuo sea tan contestatario, que estuvo involucrado ya en la muerte de uno de los guardas en el pasado, que haya tenido un récord muy serio en el área del Atlántico, según lo han indicado las autoridades, lo convierte en un líder natural. Va archivando medallas. Va teniendo las medallas suficientes para adquirir lo que se llama en inglés seniority, es decir, que tenga antigüedad. Tiene antigüedad definitivamente, y hoy lamentablemente ahora ha mostrado, según nos expresaba el director del OIJ, que cuando lo llegan a capturar siempre depone las armas inmediatamente, tanto en el pasado como en esta acción lamentable de ayer. Pero quiero repetirle, y en realidad lo primero que todos debemos sentir es solidaridad, pésame por la muerte, solidaridad, y acompañar a la familia, al custodio que murió en el cumplimiento del deber. Con gran dolor lo digo, porque eso es así y lo siento de corazón. Y luego también felicitar de nuevo a los muchachos y muchachas de la policía, de las unidades tácticas, que ayer se jugaron el todo por nosotros, y lograron una gran victoria, que espero las altas autoridades políticas del país y los partidos políticos entiendan que esta es la ruta, que debemos darles entrenamiento, que debemos darles equipo y material y apoyo moral permanentemente, porque de estas acciones lamentablemente vamos a ver más en el futuro. Muchas gracias, don Álvaro Ramos, por estar aquí en NS11. Muchas gracias.